qué materia. Buenos días, compañeros. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Vamos a trabajar dos temas que son muy importantes, referentes a a otros acuerdos que regulan el comercio internacional. La clase pasada vimos los acuerdos del café y del cacao. ¿Se acuerdan que mencionamos sobre todo los conceptos más elementales, ¿no? Que a veces no se conoce la definición, no se sabe la definición. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar con algunos otros acuerdos que regulan y vamos a enfocarnos en el caso de México. ¿Cuáles son esos acuerdos que debemos conocer para estar sujetos a lo que es la parte, pues la parte comercial, ¿no? Toda la parte de la legislación comercial, que una importación o una exportación se debe tener en cuenta. Muy bien, entonces, dicho esto, pues voy a empezar a compartir una pantalla donde vamos a empezar a trabajar con, bueno, con nuestra orden de ideas, que es la manera en cómo regularmente lo hacemos. Entonces, bueno, dicho esto,
mm, vamos a mencionar algunas de las normas o más bien los acuerdos que la OMC, en este caso vamos a trabajar en primer lugar, con la OMC, que es la que tiene sus acuerdos. Ujú. Entonces, acuerdos internacionales. Disculpe, profe. Dígame, Jaylin. ¿Ya pasó lista? No, apenas voy a pasar a las 8:50, paso lista, a los 10 minutos pasamos lista. Ok, profe, gracias. No, gracias a usted, compañero. Acuerdos OMC o acuerdos que regulan el comercio. Ujú. El comercio internacional. Y es lo que vamos a trabajar hoy. Bien. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ver que la autoridad en materia de comercio internacional que a nivel mundial regula lo que son todas las partes de importaciones y exportaciones es la OMC. Antes de la OMC existía una cosa que se llama GATT, ¿verdad? ¿Qué es el GATT? Bueno, se podría decir que es el que da origen al OMC, que es el Acuerdo General de Tarifas y Comercio, el GATT, ¿no? Y bueno, de ahí nace la OMC, que es la que se basa en normas. Acuérdense, la OMC está basada en normas, normas o acuerdos negociados, ¿no? O acuerdos negociados. Muy bien. Ahora, el GATT contempla más bien un conjunto de parámetros o sectores, ¿vale? Respecto a las mercancías. Entonces vamos a ver los anexos eh, que tiene en cuenta en la parte de las mercancías. Vamos a empezar aquí a enlistar cada uno de estos acuerdos o anexos en los que trabaja la OMC. Entonces, el primero de ellos y el más importante es la parte de la agricultura, ¿no? La alimentación. Es un tema fundamental lo que es la alimentación. Tenemos por otro lado los reglamentos sanitarios para los productos agropecuarios, ¿vale? Los productos agropecuarios, ese es otro instrumento muy importante. Por cierto, ahorita que estamos hablando de agricultura y materias primas para alimentos y esto, revisaron el Codex Alimentarius, compañeros, lo checaron, vieron de qué trataba. ¿Alguien se metió a eso a revisarlo? Compañeros, ¿alguien revisó eso? ¿Nadie revisó esto del Codex Alimentarius? Yo, profe, pero nada más como en general. Mande, perdón. Digo que yo sí, pero solamente como en general. O sea, Y, nada más busqué qué era. y bueno, ¿y qué era? ¿Nos puede platicar qué es el Codex Alimentarius? Pues son, bueno, como traducciones el código alimentario y son todas como las normas o prácticas que, que tienen como finalidad proteger la salud, ¿no? De los consumidores. Bueno, eso entendí. Y se promueven prácticas leales en el comercio alimentario. Estas, pues, según yo, las aprueba la Comisión del Códex Alimentario. Correcto, muy bien, compañera Yailin. Eso que usted nos comenta es totalmente cierto y es la regulación en materia alimentaria. Muy bien. Es la máxima autoridad en materia alimentaria. Así como tenemos la FDA, que es la que administra la parte de los medicamentos y los productos químicos, tenemos a la Codex Alimentarius, que es otra que también nos, nos ayuda en esta parte. Y obviamente Codex Alimentarius pertenece a quién? A USDA. ¿Saben qué es el USDA, no? Como también se le dice USDA o IUSDA, estamos en Estados Unidos. Es la del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Eso es a lo que hace referencia. Entonces ahorita vamos a platicar también de esto.
Pero les decía yo que los anexos que se encuentran en la parte de la OMC tienen que ver con la agricultura, los reglamentos sanitarios, textiles y vestido. Tenemos las medidas en materias de inversiones, ¿no? En el caso de las materias de inversiones, hablamos de inversiones de dos tipos, directa e indirecta. Sí sabemos cuál es una y cuál es otra, ¿verdad? Ya lo mencionamos, compañeros, ya sabemos de qué trata, de qué es, ¿no? Ahora, las medidas antidumping, también nos habla de las medidas antidumping, nos habla de los métodos de valoración. Los métodos de valoración es otro instrumento importante, los métodos de valoración, de la inspección previa a la expedición, otro fenómeno importante. Otra cosa que de la que no hemos hablado mucho son las normas de origen, licencias de importación es otro factor que también toma en cuenta, las licencias de importación. Tenemos las subvenciones y medidas compensatorias. Y uno que mencionaron mucho ustedes, las salvaguardas. ¿Vale? Las salvaguardias. Muy bien. Esos son algunos de los acuerdos que contempla esta parte, ¿no? Entonces, bueno, eso es con respecto a las mercancías. Y quiero hacer hincapié en que hablamos de mercancías en este momento. Ahora, en cuanto a servicios, tenemos los siguientes. En cuanto a servicios, bueno, voy a pasar lista primero. Un segundo. Jamie. Buenos días, presente, profe. Buenos días, Jamie. Gracias, Jamie. Melanie. Presente, profe. Hola, Melanie. Gracias. Entonces seguimos. Jessie. Presente, profe, buenos días. Buenos días, Jessie. Gracias. Un segundo. Yamilet. Presente, profe. Gracias, compañera. Didier. Presente, profe. Muy bien, compañero. Seguimos. Hinojosa. Presente, profesor. Muy bien, Hinojosa. Mariana. Presente. Gracias, Mariana. Jaylin. Presente. Gracias. Oscar. Presente, profe. Bien, compañero. Gracias. Jimena. Presente, profe. Gracias, Jimena. Magali. Nieto. Presente, profe. Gracias, compañero. Prado. Presente. Gracias, Prado. Ingrid Itzayana. Presente, profe. Gracias. Brandon. Presente. Gracias. Cintia. Dana. Presente. Gracias, Dana. Fátima. Presente, profe. Muy bien. Kevin. Presente, profe. Gracias, compañero. Giovanna. Arellano. Presente, profe. Muy bien. Y Kevin. Cervantes Reyes. Kevin. Presente, profe. Sí, está muy bien, compañero. Bueno, entonces podemos continuar. Bueno, ahora sí, continúo. Decía yo que estamos hablando de mercancías. Ahora, respecto a los servicios, que también contempla la OMC, los servicios, tenemos el movimiento de personas físicas, tenemos el transporte aéreo, tenemos los servicios financieros, tenemos al transporte marítimo,
Y tenemos otro muy importante que son las telecomunicaciones. ¿Listo? Son esos de los servicios que contempla la OMC. Pregunta, compañeros. ¿Alguna vez han escuchado ustedes o han sabido cómo es el proceso cuando llega, por ejemplo, un buque a un país, ¿no? Llega el buque, atraca, listo. ¿Qué pasa con la tripulación? O más bien, ¿saben quién es la tripulación? ¿O el concepto de tripulación, saben a qué se refiere? Compañeros, no los escucho, Pues díganme. las personas que están a cargo. Las personas que están a cargo, muy bien. Es decir, las personas que vienen, ya sea haciendo labores, maniobras en la embarcación, ¿verdad? Ok, y esas personas cuando viajan de un país a otro, ¿tienen que tener pasaporte o cómo? ¿O cómo andan? ¿Así, nada más porque andan en su buque ya con eso o cómo funciona? No, pues yo creo que debe tener como un documento, ¿no? Que haga unas cositas de vacaciones. Ok, deben traer un pasaporte, perfecto, sí, un pasaporte, como si fueran unos pasajeros. Acuérdense, la gente que viene dentro del buque, en un buque sea de tipo turístico, un crucero, por ejemplo, viene por una parte el pasaje y viene la tripulación. Y obviamente es diferente, la tripulación pues, es la persona que tiene a cargo la embarcación, tienen que andar identificados, uno con su nombre visible, algún uniforme, cosa que los pasajeros pues no, ¿no? Los pasajeros solamente con que ven con sus maletas, sus documentos y listo. Ok, obviamente cuando viajan a un país que tiene alguna restricción, hay que, sea el tipo médica, por ejemplo, deben de llevar su carnet, un carnet de vacunación especial, que es donde dice que fueron vacunados. Por ejemplo, si van a viajar a un país que tiene cierta enfermedad que se considera erradicada, deben de tener su carnet donde en efecto se diga que esa tripulación viene vacunada, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? Hay que ponerlos en cuarentena. ¿Y cómo se ponen en cuarentena a las personas que vienen en un buque? Se les deja atracados ahí y no pueden bajar de la tripulación, del buque, perdón, no pueden bajar. Se quedan ahí arriba. Porque son un riesgo nacional. Bueno, se les considera un riesgo nacional el hecho de que, por ejemplo, ahorita con lo que está pasando, la pandemia, las embarcaciones, es decir, la gente que viene como tripulación de un barco, no tiene derecho a bajar del barco. ¿Por qué? Porque son personas en condiciones de riesgo. Bueno, porque no sabemos dónde estuvieron antes, vamos a decirlo así. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es importante que ustedes lo sepan. Ahora, el esquema este de la OMC viene estructurado pues sí, por decirlo así, viene en 6 partes, ¿no? En 6 partes grandes que tienen que ver con los principios generales, los acuerdos y anexos adicionales, la lista de compromisos, ¿no? Aplicables, y todo está basado en lo que es el acuerdo de Doha, ¿no? La ronda de Doha, ustedes saben que fue una de las rondas de negociación. ¿Dónde está Doha, compañeros? Díganme en qué parte se encuentra Doha y en qué año fue eh, llevando a cabo la ronda de Doha. Los escucho. Compañeros, ¿dónde se fue llevando a cabo la ronda de Doha? ¿Dónde está Doha? Igual en una parte de Europa, pero A ver, compañeros, alguien más que me diga dónde está Doha, en qué parte se encuentra Doha. no podemos tú, ¿verdad? No. En el Medio Oriente, ¿no, profe? Exactamente, en el Medio Oriente. ¿En Qatar? En Qatar, exactamente, en Qatar. ¿Y en qué año fue la ronda? En 2001, ¿verdad? Ronda de Doha, Qatar 2001. Muy bien. Sí, es importante que ustedes ubiquen geográficamente donde se signan, se firman las rondas. ¿Por qué? Porque a veces decimos ronda de Uruguay. Pues sí, pero quién sabe en qué parte de Uruguay, ¿no? Entonces hay que saber dónde se encuentra, por ejemplo, Uruguay, en qué lugar fue, en qué ciudad fue, si fue en Montevideo o donde haya sido. Pues siempre es bueno conocer, ¿no? Y saber, ustedes como gente de comercio, tienen que saber cómo se lleva a cabo esto. Ahora bien, de acuerdo a la estructura, les decía yo, de los acuerdos de la OMC, vamos a hacer una pequeña tablita para que sepamos
cómo se lleva a cabo esto. Entonces, bueno, voy a dar una tabla por aquí así un poco grande para que quede bien y se vea bien. Listo, ahí iría así más o menos. Luego aquí abajo vamos a poner otras dos cosas que quiero meter. Listo, bueno. Vayan haciendo la tablita así como la estoy dibujando yo más o menos para que sepan a qué nos referimos y cómo están organizados los acuerdos de la OMC. Acuérdense, la OMC es muy importante porque es la principal autoridad en materia de comercio, ¿verdad? Estamos conscientes de esto. Dada esa es la importancia que merece esto, o merece toda nuestra atención, por eso mismo. Listo, bueno. Tenemos por un lado el acuerdo general, el acuerdo general, y tenemos por otro lado lo que es el acuerdo por el que se establece la OMC. Listo. Aquí tenemos en la cuestión de bienes, tenemos bienes, tenemos lo que son servicios. Pregunta, compañeros, ¿qué diferencia hay entre un bien y un servicio? Compañeros, ¿qué Profe, diferencia? un bien Sí, es algo material, algo como un teléfono, no sé, cualquier cosa. Y un servicio es algo que no es material como tal, sino algo que te proporciona. o sea que no es Que uno tangible. es tangible y otro es intangible. Correcto, ambas respuestas son correctas. Uno es tangible o intangible, que uno es un producto físico y el otro no. De acuerdo, muy bien. Entonces, es correcto. Ahora, en materia de propiedad intelectual, compañeros, ¿ustedes qué saben? A ver, díganme, en materia de propiedad intelectual, ¿qué es lo que saben al respecto? Compañeros, ¿qué es lo que saben al respecto? En acuerdos internacionales, profe. Bueno, sí, en acuerdos internacionales o en Bueno, materia de México, nacional díganme. del INPI, ¿no? En el INPI, ok, en el INPI es donde uno puede registrar sus creaciones e invenciones. Muy bien, compañero Didier, eso es correcto. ¿Sí estamos de acuerdo, compañeros, en eso? Sí estamos Sí, conscientes profe. de eso, ¿verdad? Muy bien, bueno. Entonces seguíamos con los principios básicos. Tenemos en cuestión de bienes, tenemos al GATT. Aquí tenemos a otra que ahorita vamos a ver qué es. Te las vamos a definir y explicar. ¿Vale? Y aquí tenemos a la Agencia de Propiedad Intelectuales y Creaciones. Está en español, pero obviamente bueno, porque está traducido al español, pero obviamente vamos a ver que el concepto pues, se maneja en inglés, ¿no? Tenemos, déjame seguir haciendo mi tabla, que llega hasta por acá así, y tenemos por aquí así otro espacio. Listo, bueno, seguimos. Ahora muy bien, tenemos por aquí los pormenores. Adicionales. Tenemos el compromiso de, bueno, no va a caber así, no lo quito. Tenemos el compromiso de acceso a mercados. Básicamente tenemos estos dos. Bueno, aquí creo que esto está de más. Esto no, bueno, déjenme mejor lo voy a borrar para que sea mejor. Para poder explicarlo.
Ahí está. Entonces, bueno, seguimos. Tenemos la solución de diferencias. Y tenemos la parte de transparencia. Son sus composiciones y sus acuerdos generales que tiene transparencia. Muy bien. Bueno, entonces, en el caso del acuerdo por el que se establece la OMC, en los principios básicos tenemos, por uno tenemos al GATT, ¿no? Que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros, y Comercio, obviamente está en inglés, que es Trade and Tariff, ¿no? General Agreement Trade and Tariff, que es las siglas en inglés. Luego tenemos el AGCSC, que es el Acuerdo General sobre Comercio y Servicios, ¿no? Es otro gran acuerdo que tiene la OMC. Y por último tenemos el APIC, ¿no? Que dijimos que era el de los derechos de propiedad intelectual. Entonces, bueno, no sé si sean correcto que los escriba aquí las abreviaturas para que sepan qué significa. Es el acuerdo general sobre... Es el acuerdo general sobre aranceles, dijimos aranceles y mercancías. Tenemos la AGCS, que es el acuerdo general sobre comercio y servicios, acuerdo general de comercio y servicios. Y tenemos el APIC, ¿no? Que es el de acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, obviamente. O sea, aquí tiene que ver lo que son las licencias, ¿no? Con el comercio. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ahí está, el GATT, la AGC y la APIC, que son sus tres grandes dependencias, sus tres grandes acuerdos o principios básicos, dicho, de la OMC. Ahora, entre los pormenores adicionales tenemos los siguientes. Aquí tenemos otros acuerdos y anexos. Ahora, aquí, ¿cómo se le llama? Pues anexos sobre servicios. Y compromisos, aquí obviamente en el GATT nos va a mostrar la lista de compromisos de los países que se comprometen a tener un comercio equitativo y evitar el principio de la nación más favorecida. ¿Sí saben a qué se refiere el principio de la nación más favorecida, compañeros? ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, profe, es sobre dar el mismo trato a todas las naciones, ¿no? Algo así. Exactamente, o sea, dar el mismo trato a todas las naciones que pertenezcan al tratado, ¿no? Ok, aquí tenemos una cosa, muy bien, Brandon, aquí tenemos una cosa que se llama NMF. ¿Qué es la NMF, compañeros? ¿Alguna vez han escuchado hablar de la NMF? ¿A qué se refiere? La NMF. Compañeros, ¿alguna vez han escuchado qué es la NMF? ¿O a qué se refiere la NMF? No, ¿Es eso, no, profe? Lo de la nación más favorecida. Es lo de la nación más favorecida. Ok, muy bien, la nación más favorecida, ok. Es que les digo esto porque a veces pasa que se confunden, favorecida, con las normas mundiales de las finanzas, que son las que ocupan en los servicios, o sea, que aquellas normas financieras aplicables a nivel mundial, o sea, el respeto ¿cómo se llama? A los recursos, propiedad de otra nación, etcétera. Ok. Ahora, en la solución de diferencias, tenemos todo un mecanismo de solución de diferencias y controversias, ¿verdad? Perdón. ¿Sí están viendo mi pantalla todavía o no? Sí, profe. Muy bien, ok. Les decía yo, entonces tenemos aquí la solución de diferencias y controversias. Y tenemos por otro lado, en la transparencia, el examen de las
políticas comerciales. Acuérdense, las políticas comerciales tienen que ver con la cuestión de los tratados, la implementación de un arancel, y todo eso tiene que ser un marco de transparencia. ¿Por qué? Porque de esta manera evitamos la competencia desleal. La competencia desleal que ustedes saben que a veces es dañina para ciertos sectores, o más bien a veces busca proteger ciertos sectores. Por ejemplo, en el caso de México, los sectores sensibles, ¿cuáles son? La cuestión del calzado, ¿no? Es un sector muy sensible y el cual merece protección. Por eso, ustedes ven la parte de los juguetes, también tienen protección, compañeros. Es importante que también tengan su protección. ¿Por qué? Porque, bueno, es un sector sensible, daña a la industria mexicana, entonces son sectores sensibles. Entonces, todo eso va en la parte del examen de las políticas comerciales, es decir, la política comercial es cuando algún país aplica un instrumento para proteger su nación, por ejemplo. Entonces, tiene que estar fundamentado en si lo aplicó, por qué lo aplicó, ¿vale? Entonces, y aquí viene una cosa que se llama muy importante, que son los aranceles. Pregunta, compañeros, ¿saben qué es un arancel? Pues sí, profesor, es una medida proteccionista para evitar el libre tránsito de las mercancías, ¿no? Ok, sí, es un impuesto al comercio exterior, muy bien, eso es correcto. Ahora una pregunta, ¿saben qué es la consolidación de un arancel? No. No, nunca he escuchado qué es la consolidación. A ver, ¿qué significa la palabra consolidar? Que une a varios aspectos en uno solo, se podría decir. En uno solo, muy bien, sí. Entonces, de esto podemos sacar la conclusión que una consolidación de un arancel es en el caso de los países desarrollados, vamos a ver que los países desarrollados, cuando los tipos de interés, los tipos de arancel, perdón, de arancel, son efectivamente aplicados. O sea, que si se acuerda un arancel, se aplica, porque si no pasa lo que yo les decía, de que, por ejemplo, a veces hay contrabando técnico, ¿no? O sea, sí provoco que te lo clasifique, pero te lo voy a clasificar mal para que en efecto pues no pagues, ¿no? Lo que hablamos la vez pasada de la consolidación. Bueno, no hablamos de la consolidación, hablamos de los contrabandos. No sé si fue la clase pasada o antepasada. Entonces, la consolidación quiere decir que los países desarrollados aplican efectivamente los aranceles. Eso es un arancel consolidado. Y obviamente un país de este tipo puede dejar sin efecto un compromiso, es decir, dejarlo, ya sea que lo eleve o lo quite por encima de lo pactado, y para hacerlo debe negociar con los países más afectados y dar lugar a una compensación, ¿no? Por la pérdida del comercio sufrida por los aranceles implementados. Es decir, la consolidación es que el arancel queda así y así se respeta y se aplica. Pero un país puede quitar eso en cualquier momento, o sea, romper el pacto, por decirlo así, pero a cambio de eso tiene que pagar una compensación por la pérdida en la que va a incurrir los otros países. Es decir, si un país ya había exportado o estaba por exportar su producción y de repente rompen el arancel, o sea, es decir, que en vez de que quede como estaba, queda del 0%, le sube 10%, 20%, lo puede hacer, pero debe de pagar la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Compañeros, ¿sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, ¿y eso dónde lo podemos consultar? Bueno, hay una página muy interesante que yo imagino que ustedes deben de manejar ya, que es la de la Organización Internacional del Comercio. Hay una partecita ahí que se llama temas comerciales. Les voy a dar otra fuente, temas comerciales, y hay una que se llama acceso a mercados. Así lo pueden googlear si gustan y van a encontrar esto que les estoy diciendo. Las consolidaciones, cómo está el acceso a los mercados. Ok, estamos de acuerdo. Ahora, en la cuestión que les decía yo al principio que era muy importante, que es la cuestión de la agricultura. Bueno, en la agricultura se ha dado un proceso de arancelización.
¿Qué quiere decir eso? Que hay productos que para proteger la industria, para que obtengan mayores ingresos los países, han ido grabando, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál fue el primer, o más bien el primer indicio de una arancelización como tal? Fue cuando un país empezó a implementar la sustitución de importaciones. Y una pregunta, compañeros, ¿a qué se refiere la sustitución de importaciones? ¿O de qué trata ese hecho? ¿Qué significa que un país haga sustitución de importaciones? Pues prácticamente nos habla acerca de cómo el país va a poner prioridad a su industria nacional, Prioridad así así. para poder detener un poco las importaciones, ¿no? Muy bien, es decir, va a fomentar su industria nacional. Muy bien, compañero, en efecto. Fomenta su industria nacional y la sustituye por las importaciones, es decir, si mejor empleo mis recursos para llevar a cabo esa producción. Eso es correcto. Ahora, en el caso de la agricultura, compañeros, hay un fenómeno muy interesante que sucede a nivel mundial, que tiene que ver con la palabra distorsión. La palabra distorsión. Pregunta, si yo les dijera, a ver, defíname qué es una distorsión, así, literalmente, ¿cómo me definirían qué es una distorsión? ¿Qué es una distorsión, compañeros? A ver, díganme. La palabra distorsión, ¿a qué hace efecto? ¿O a qué hace referencia, perdón? Les digo porque Pues ¿no pasan será que deforma algo que ya está estructurado? exactamente, o sea, deformar algo que ya está estructurado en efecto, o que algo no coincida con lo que ya estábamos, correcto. Bueno, acuérdense, muy bien, compañero. En el comercio y sobre todo en la parte de la agricultura, hay una cosa que se llama distorsión. ¿Y qué es la distorsión? ¿O cuándo hay distorsión en el comercio? Bueno, vamos a ver que la distorsión existe cuando los precios son más elevados de lo normal o más bajos de lo normal. Vamos a ver que en esas condiciones cuando los precios son o más altos o más bajos de lo normal y cuando las cantidades producidas y compradas son también superiores o inferiores a lo normal. Cuando eso sucede estamos ante una distorsión. ¿Por qué? Porque en un mercado competitivo ya estaba la cantidad dada. Entonces, cuando sucede eso, aplicamos algunos instrumentos. Entonces, voy a escribir aquí que es una distorsión en la parte comercial. Es cuando los precios son más altos o más bajos que lo normal, así como las cantidades producidas son mayores o menores que lo normal. Ahora, yo les preguntaría, ¿qué pasa en esta situación cuando, por ejemplo, la producción o el precio es mayor o menor que lo normal? ¿Qué sucede o qué pasa en ese fenómeno? ¿Qué pasa si la producción era regularmente de 100,000 toneladas y ahora tenemos 150,000? ¿Qué pasa en ese escenario? ¿Qué pasaría en el comercio en un escenario así? Cuando la producción es muy por encima de la cantidad normal. ¿Qué pasa en ese entonces? ¿O por qué se dio una distorsión de ese tipo? A ver, díganme. Compañeros, no los escucho. Necesito que participen más. Opinen, comenten, participen. ¿Por qué puede pasar una distorsión? O bueno, más fácil, en el precio. ¿Por qué puede haber precios más altos o precios más bajos de lo normal? ¿Por qué? Pues Pues por la cuando hay... demanda, ¿no? ¿Cuándo qué, perdón? Dilo, No, pues iba a decir lo mismo. No, a ver, bueno, a ver, dígalo usted primero, dilo. Jamie, y luego el compañero que iba a hablar. Jamie, por favor, a ver. Yo iba a decir que cuando había exceso de productos, pues iban a buscar la eliminación de ellos poniendo los precios más bajos. Ok, cuando hay exceso de producto, los precios son más bajos. Y cuando son más altos es porque, a ver, díganos, el otro compañero que va a participar. Pues porque hay mucha demanda, ¿no? Cuando los precios son más altos. Ah, Ok, bueno, tenemos. dígalo, Kevin, dígalo, a ver, va bien. Díganlo lo que nos iba a Pues decir. sí, que ¿Mandé? hay mucha demanda, entonces los precios suben porque hay pocos productos en el mercado, ¿no? Ok, entonces, muy bien, un producto puede tener elevación de precio en el comercio por dos cosas. Por lo que nos dijo el compañero Kevin, es decir, porque hay exceso de demanda, ¿no? Y el otro motivo es la manera artificial. ¿Cuál sería la manera artificial? Cuando le graban
un impuesto a la importación o a la exportación y de esa manera tú propicias una distorsión. Yo te grabo un arancel y el precio del producto en automático se va a elevar. Y no se elevó por exceso de demanda, sino por una tasa de gravamen, es decir, por un arancel. Ok, muy bien. Ahora, en el caso de una producción, una cantidad producida, ¿por qué puede haber una cantidad mayor producida o menor de lo normal? A ver, ¿cuáles ustedes creen que sean los motivos por los que puede pasar esto? ¿Por qué puede haber mayor producción o menor producción? Compañeros, no los escucho. Compañeros, ¿por qué? ¿Por qué puede pasar esto? ¿Cuál es la explicación de que esto pase? ¿Qué origina esto? ¿Que hay una sobreproducción más de lo normal o disminuye la producción más de lo normal? A ver, ¿por qué puede suceder esto? Compañeros, no los Puede escucho. ser porque tienes, bueno, en la sobreproducción porque tienes una ventaja en los recursos pues para producir algo. Ok, muy bien. ¿Eso cómo se llama? Una ventaja que Jamie. Díganos. Va muy bien. ¿Qué es? ¿Una ventaja de qué tipo? Comparativa. Ok, comparativa, muy bien. Una ventaja comparativa, muy bien. Eso es cuando se eleva la producción. Y ahora, cuando disminuye la producción, ¿por qué puede haber una distorsión? O sea, ¿por qué un país puede dejar de producir más de lo que producía? ¿Cuál creen que sea el motivo? ¿Por falta de insumos? Por falta de insumos es una. Y otra, ¿por qué podría ser en el caso de la agricultura? Es muy común que suceda. ¿Por qué puede disminuir la producción drásticamente? ¿No será por el clima, por la tierra o eso? Ok, el clima, entonces Por son algún infortunio también, ¿no? Por desastres naturales u otras desastres cosas. naturales, clima. Muy bien. Esas son las consecuencias. Desastre natural o el clima, es decir, si hubo un mal clima, por ejemplo, sequías, o hubo un desastre natural, no sé, se incendió gran cantidad del lugar donde se sembró o cayó alguna plaga, ¿qué va a pasar con la producción? Va a disminuir. Y si disminuye la producción, ¿qué va a pasar con el precio? Va a aumentar. Entonces, eso me provoca distorsiones. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿por qué un gobierno suele apoyar y proteger a sus agricultores? ¿Cuáles son las razones? Las razones por las que el gobierno suele apoyar a sus productores. ¿Cuáles son? Díganme algunas razones. Hay tres fundamentales, pero a ver, díganme alguna que ustedes piensen que es por la que apoya el gobierno a sus agricultores, a sus productores o agricultores. Porque son los que les administran la materia prima, ¿no? Porque son los que administran la materia prima, muy bien. Ok, perfecto. ¿Qué otro motivo? Para proteger la producción nacional y evitar que se traigan productos de otros lugares, otros países. Producción es muy bien, compañero, proteger la producción nacional de lo extranjero. Uh-huh. El compañero nos había dicho que porque abastecen la materia prima. Uh-huh. Ok, ¿qué otro motivo puede haber? Asegurar. ¿Han escuchado hablar de esta palabra? La soberanía nacional. Sí, profesor. Ok, ¿qué es eso? Bueno, se supone que es para que las empresas extranjeras no tomen mucho control del mercado nacional, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, evitar la dependencia comercial, ¿no? Sí. Muy bien, perfecto. Ok, asegurar la soberanía nacional y en específico la soberanía agroalimentaria. Ok, ¿qué otro motivo puede haber? Les dije que había tres básicos, pero o sea, obviamente hay más, ¿no? La primera es asegurar la soberanía, proteger la producción, abastecen la materia prima. ¿Qué más? Proteger a sus productores. ¿De qué? De las fluctuaciones de los precios internacionales. ¿Qué pasa cuando el precio internacional cae y ya tienes tu producción? ¿A qué recurres? O más bien, ¿a qué recurriste para que no te hiciera daño ese efecto?
Aunque, compañeritos, ¿a un precio de qué? ¿Cómo se le llama en comercio esto? ¿A un precio de qué? De garantía, ¿vale? ¿Y dónde se da el precio de garantía? ¿O dónde lo puedes obtener? En los mercados de qué? Futuros, ¿sale? En los mercados de futuros. Ujú. En los mercados de futuros, a través del pago de una prima, ya sea que te protejas a la subida de precios o a la baja de precios, ¿no? A la subida de precios te proteges como comprador y a la baja de precios te proteges como vendedor. Y ahí ves qué posición juegas. Si eres un put, un call, ¿no? Y así es a la venta o a la compra. La venta y compra. ¿Sale? Y hay una diferencia entre una prima y otra. Eso se llama spread, ¿sale? Entonces es muy común también esto. Bien, seguimos. Ahora, ¿cuál es otra razón más por la que se puede proteger? O más bien, un gobierno protege a, a sus productores. ¿Por qué más los puede proteger? Compañeros, ¿por qué más? ¿La sociedad rural no importa o sí importa? Sí, sí importa, profesor. Ok, ¿y en qué sentido? ¿Evitar mayor que pobreza o qué? ¿Sí, no? Mayor pobreza. A ver, ¿para qué otra cosa creen que sirva proteger a la sociedad rural? ¿Para qué? Uno, para evitar mayor pobreza en el sector. Y otra, ¿cuál sería? Evitar que, si mantienes a la gente en el campo con ingresos y todo, ¿qué estarías evitando? ¿Delincuencia? Bueno, El desempleo. delincuencia, desempleo. ¿Y cuál sería el fenómeno para las ciudades? Si tú evitas que la gente emigre del campo a la ciudad, ¿cuál es el beneficio? Pues hay menos población en las ciudades, ¿no? Es más capacidad, más Evitar, ocupación del territorio nacional. evitar densidad alta, muy bien, sí. Y sobre todo, los cinturones de pobreza. ¿Saben qué es un cinturón de pobreza? ¿Han escuchado hablar de un cinturón de pobreza? No, Compañeritos, profe. no, nunca. Bueno, un cinturón de pobreza es toda gente que emigra del campo a la ciudad y se coloca en los alrededores y viven en condiciones precarias, no satisfacen sus necesidades y se ven motivados a estar ahí. ¿Por qué? Porque donde estaban ya no les era suficiente. Los cinturones de pobreza son un problema. ¿Por qué? Porque esa gente la retiras de su lugar de origen y no es malo que se vaya a su lugar de origen. Lo malo es que las técnicas que maneja se van a perder. ¿Por qué? Porque ya no las va a practicar. Y ahí está el principal problema. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo o no, compañeros? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Hasta aquí, ¿sí va quedando claro de lo que estamos hablando? ¿Sí se está entendiendo de lo que estamos hablando? ¿Sí va quedando claro? Sí, profe, nada más que no alcancé a copiar la tablita al último, Ujú. la de arriba. ¿Esta? Ah, sí, por favor. Ok, muy Nada bien. más la tantito. Claro, claro, está bien. Ujú. Ya, profe. Muy Gracias. bien, perfecto. Ahora vamos a ver entonces las normas internacionales en cuestión de medidas sanitarias, ¿no? Las normas internacionales. Ujú. Normas internacionales en medidas sanitarias. Ujú. Muy bien. Bueno, vamos a ver cuáles son algunas de las normas internacionales. Esto dónde se encuentra o dónde lo encontramos dentro de la OMC. Bueno, esto lo encontramos contenido en el anexo. Hay una cosa que se llama anexo del acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Y aquí tenemos a cuáles, la que yo les dije,
pero que creo que nada más como 2 o 3 personas revisaron. La Comisión del Codex Alimentarios. Tienen que revisar esto, compañeros. ¿Qué es el Codex Alimentarios? ¿Sale? ¿De quién es el Codex Alimentarios? Bueno, pertenece a la FAO y a la OMS. ¿Qué otro instrumento podemos ocupar para revisar esto? La Oficina Internacional de Epizotias. Preguntita, compañeros. A ver, digan, ¿qué son las epizotias? Ustedes, como gente de comercio, tienen que conocer qué es una epizotia. ¿A qué se refiere una epizotia, compañeros? A ver, díganme. Compañeros, ¿qué es una epizotia? ¿Un episodio? Una epizotia. No, ni idea, profe. Bueno, a ver, No, ni idea, profe. una pregunta. ¿Saben qué es una epidemia? Pues sí, es como un paso antes de la pandemia, ¿no? Ajá, pero la epidemia, ¿a quiénes les da? A los ¿Animales? humanos. A los humanos. Y a los animales les dan epizotias. ¿Han escuchado hablar de la fiebre aftosa, de las vacas locas? ¿Han escuchado hablar de eso? Sí. Sí. Cuando les dan a una gran cantidad de animales eso, fiebres locas, fiebre aftosa, es una epizotia. Entonces, acuérdense, a los animales no les dan epidemias, les dan epizotias. ¿Vale? Y obviamente cuando la enfermedad de un animal se contagia a una persona, como lo que está, bueno, como lo que nos dijeron que pasó con esto del virus, se llama zoonosis, ¿sale? Zoonosis. Una zoonosis es cuando una enfermedad de un animal es transmisible al ser humano. ¿Vale? Okay. De una epizotia puede venir una zoonosis y una zoonosis ya nos afecta y ya se vuelve pandemia. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Muy bien, bueno, es importante que ustedes conozcan estos términos, compañeros. Entonces, y no se les vaya a ocurrir decir, es que a los animales les da una epidemia. No, les da una epizotia. Ahora, ¿qué otra dependencia tenemos muy importantes? Tenemos lo que es la Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la FAO. Fitosanitaria de la FAO. Es otra muy importante, la Secretaría de Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la FAO. Son las 3 más importantes a nivel internacional. Ahora, si quieren checar esto, digo, que luego no hacen la tarea, ¿verdad? Pero cuando la hagan, hay que checarlo aquí, en esta página. También podemos encontrarlo en la de la Organización Internacional del Comercio, en la parte de temas comerciales, pero obviamente no va a ser en el dominio de acceso a mercados. Hay que entrar a mercancías, a la parte de mercancías, y a la parte de medidas fitosanitarias. Entonces, si pueden y tienen tiempo, consúltenlo, ¿no? Por favor. Entonces, ahí está. Profesor, Mande. tengo una duda. En Comisión de Códex Alimentarios, ¿qué es el códex? Es el marco regulatorio en el código de alimentos y que sean preservando la inocuidad. Sobre todo la inocuidad. O sea, que sean alimentos que cumplan con ciertos requisitos para los mercados a donde se van a exportar. Eso es el Códex Alimentarios. Ok, gracias, profe. No lo vayan a confundir por nada del mundo con esto. Pero bueno, a veces piensan que es lo mismo que hablar de, a ver, déjenme escribirlo aquí, de HACCP o de halal o de kosher. No es lo mismo, ¿eh? Estas son certificaciones. Entonces no vayan a meter la pata diciendo, es lo mismo. No, no es lo mismo, ¿sale?
Son cosas distintas. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso todavía no lo vamos a ver. Todavía no llegamos a este apartado de las certificaciones. Pero solamente se los menciono para que no se me vayan a confundir y vayan a pensar que es lo mismo. Sí, estamos de acuerdo hasta aquí, compañeros, de lo que estamos hablando. Sí va quedando claro. Sí, se va entendiendo, se va comprendiendo la información que se va dando. Sí, profe. Muy Creo bien, que sí. me parece correcto. Ahora, vamos a los tipos de propiedad industrial, que es el otro gran factor. Ahorita vamos a pasar a los organismos de México. Tipos de propiedad industrial. Pregunta, compañeros, ¿qué tipos de propiedades industriales conocen? Compañeros, ¿qué tipos de propiedad industrial conocen? ¿Cuántos tipos conocen? Ah, eso sí desconozco. Ninguno. ¿A qué se refiere con de propiedad industrial? Sí, todos los que reconoce la ley para propiedad industrial e intelectual. Perdón, ¿No propiedad. es eso de Eso de automotriz y marca, estas ¿no? cosas? A ver, ¿cuál es? Perdón, a ver, no lo escuché, díganme. Que si no es eso como de propiedad industrial automotriz y eso. Secretos industriales, todo eso, ¿no? Mm, Ok, bueno. Aquí a entonces, lo mejor omití hacerles una diferencia. Una cosa es propiedad industrial y otra cosa es tipos de propiedad intelectual. Creo que omití hacer esa diferencia. Bueno, a ver, ahora sí pueden decirme cuál es uno y cuál es otro. Compañeritos, ahora sí pueden indicarme a qué hace referencia uno y a qué hace referencia el otro. Que la de propiedad industrial habla más que nada así como que de marcas de una empresa, ¿no? O, ¿cómo se podría decir? De marcas de una empresa, ok, ¿qué más? Patentes, ajá, o así se podría decir. De patentes, muy bien. ¿Y la propiedad cuál? ¿Industrial o intelectual? Ya miren, La industrial. la industrial. ¿Y la intelectual? ¿Y la intelectual a qué hace referencia? Por favor, No compañero. sé, es así como que algo más de la sociedad, no sé, Ok, así. sí, pero a ver, díganos Algo más cultural. más cultural, ok, muy bien. Ujú. ¿Alguien más, compañeros, que nos quiera abonar algo? ¿Qué es la propiedad industrial y qué es la propiedad intelectual? ¿Alguien que nos quiera decir qué significa una y cuál es la otra? Por favor, participen, compañeros. A ver, díganme a qué se refiere una, a qué se refiere la otra. O ni idea. ¿Quién sabe de qué está hablando el maestro? Pues de lo mismo que estamos hablando, de lo de industrial e intelectual. Sí, ¿qué es una y qué es otra? Digo, Pues yo creo pues, que los de propiedad intelectual son como para las empresas, ¿no? para En las general. empresas. Ok, ¿y la intelectual? No, por eso la intelectual, ¿no? Es Por como eso. de, ahora sí que de propiedad, ¿no? Ajá. De una empresa. Ok, ¿y la Y intelectual para la, quién es? y la industrial, pues yo creo que ha de ser como por el tipo de manufactura, ¿no? Ok, de manufactura. Muy bien. Bueno, por ahí va el asunto. ¿Algo más que quieran aportar a la pregunta que está haciendo el maestro? Yo, profe, A ver, díganos, Paola. Paola Prado, cuéntenos. pues según yo, la propiedad industrial se refiere más como a las patentes y así. Patente. Y la propiedad intelectual, pues a las obras o ideas que tiene una persona. Perfecto. Entonces, ¿cuál será la diferencia? ¿Cuál será la diferencia? Díganos. Va muy bien. ¿Cuál será? Unas, no sabría decir. No, se me fue la idea. Es que es por donde está diciendo la compañera Prado. A ver, Paola, ¿qué nos dijo? Que uno es de cosas de qué y otro me dijo que era de ideas o cómo estuvo. A ver, cuéntenos. Porque por ahí está la respuesta. Ajá, pues el propiedad industrial se refiere a las marcas o patentes y la propiedad intelectual, pues a las como ideas o obras artísticas y así. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unas y las otras? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que unas son qué.
Empieza con T la palabra. Tangibles, ¿no? Tangibles, compañeros. Unas son tangibles. Y en efecto va con lo que dice la compañera Prado. La propiedad Como la industrial. fuga de cerebros y todo eso por parte intelectual, ¿no? Eso es exactamente. Entonces, con esa idea en la cabeza, a ver, muy bien, díganme qué son ejemplos de propiedad intelectual. Por ejemplo, el derecho de autor. El derecho de autor es algo intangible, ¿no? O sea, te dan un reconocimiento y saben que eres tú, pero no va más allá de un derecho de autor, ¿ok? Los derechos conexos también es otro. Ok, ¿qué más? Las marcas, las licencias. O sea, la marca, por ejemplo, cualquier marca, la marca, por ejemplo, Nike, o sea, no es algo tangible. ¿En dónde está expresado? En una ropa, en unos zapatos. Pero como tal, la marca no es palpable. ¿Sí me entienden? O sea, no puedes decir, aquí traigo en la mano un Nike. No, no. Esto que uso es marca Nike. Pero como tal, la marca no es tangible. ¿Qué más? Las patentes. Ujú. ¿Qué más, compañeros? Las patentes, los dibujos. Los dibujos. Ujú. Artículos científicos. ¿Vale? ¿Qué más? Los gráficos también. Ahora, si ya les dije qué es una propiedad intelectual, ¿qué es la propiedad industrial? Diseños en tercera dimensión, ¿qué más? Secretos. ¿Puede entrar la infraestructura, profe? Ok, infraestructura. Y dentro de la infraestructura encontraríamos algo así como las franquicias, ¿no? O sea, por ejemplo, un Oxxo aquí, un Oxxo en donde sea es casi igual, ¿verdad? O sea, no varía mucho en la forma. Tienen las mismas áreas, los mismos productos, son tangibles. El secreto industrial, por ejemplo, la Coca-Cola, ¿es algo intangible o no intangible? Compañeros, ¿es intangible o no es intangible el secreto industrial? Pues es intangible, ¿no? Intangible, ¿no? No, es tangible porque el secreto industrial es la Coca-Cola, es el producto, la Coca, aquí Pero está. no su fórmula. Su fórmula sería la propiedad intelectual. Su fórmula sería la propiedad intelectual, pero el producto como tal sería la Coca y hasta incluso la botella donde viene. Sí saben que la botella está patentada. Los colores Sí. están... Ok, entonces ahí está la diferencia. Es lo que quería yo que identificaran, para que cuando lleven una materia de ese tipo, sepan a qué se refiere uno y a qué se refiere otro. La diferencia es mínima, pero sí existe diferencia. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, para mí era importante que ustedes identifiquen esto. Ujú. Para mí es sumamente importante. Para mí quizás es lo más importante. Ujú. Entonces, bueno, hasta aquí podemos avanzar. Compañeros, ¿podemos avanzar hasta aquí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Ahora, ya para que nos dé tiempo, muy bien. Para que nos dé tiempo, vamos a pasar a los de México. Esto fue a nivel internacional. Ahora vamos a enfocarnos en el caso de, exclusivamente de México. Ahora, en el caso de México, ¿y por qué trabajo en México? Bueno, porque es de donde, primero que nada, radicamos. Y a partir de aquí medimos lo que son importaciones y exportaciones. Les decía yo, más adelante, cuando ustedes lleven sus materias de circuitos comerciales internacionales, pues llevan de África, de Oceanía, de Europa, de América, América del Norte, y así, ¿no? Entonces, ahí ya se ven casos particulares en cada país. Pero aquí en la clase yo lo ubico a nivel internacional y en el caso de México, porque pues como tal estamos hablando de nuestro país, ¿no? Y en esas materias ya verán, por ejemplo, qué se requiere para importar o exportar en un país específicamente de Europa. Ahora ahí cambia ya la reglamentación, ya es otra, pero nosotros lo estamos referenciando a partir de México. Entonces, en el caso de México hay, voy a poner 10, que son los más importantes, principales leyes y códigos que se relacionan con el comercio exterior. Una pregunta, compañeros, ¿por qué puse comercio exterior y no comercio internacional? ¿Por qué no puse con el comercio internacional? Compañeritos, ¿por qué no puse comercio internacional? ¿Por qué puse comercio exterior?
Porque es entre México y otra nación, ¿no? Solamente Exact- están... exactamente. Si pusiera comercio internacional, abarcaría como a nivel internacional, como lo que vimos aquí de este lado, el comercio internacional, que es entre los países. Pero como aquí es de México con el resto del mundo, es comercio exterior. Sí estamos de acuerdo en ese sentido también, compañeros. Muy bien. A ver, vamos a ver la primera de ellas. Me dicen cuáles ya han visto. La ley de comercio exterior. ¿Ya la han visto alguna vez o no? Sí, profe. ¿Y de Sí, qué profe, ya trata lo la he ley visto. Ok, ¿y de qué trata la ley de comercio exterior? A ver, más o menos cuál es su objetivo, qué contiene o de qué nos habla. A ver, vamos viendo. Sobre las regulaciones del comercio. Ok, regulaciones del comercio. Ok, muy bien. Su objetivo es regular. Muy bien, una cosa regular, promover el comercio exterior. El comercio exterior. Muy bien. Ok. Ahora, esa es la primera y obviamente pues ya la conocen ustedes, ya por lo que me dicen, ya saben de qué trata. Entonces, bueno, no tiene caso que nos frenemos ahí. La segunda es la ley aduanera. Pregunta, compañeros, ¿saben qué es la ley aduanera? Compañeros, ¿qué es la ley aduanera? Pues la ley que regula La ley que la regula que... entrada de mercancías, el movimiento, Ok, muy bien, entonces, pues las aduanas, ahora las mercancías, ¿no? toda la parte aduanera, muy bien. Entonces aquí, bueno, aquí podemos encontrar información de qué tipo. Sobre las entradas y salidas de mercancías, cuotas compensatorias, bases gravables, regímenes aduaneros. ¿Cuántos regímenes aduaneros conocen? A ver, díganme. El temporal. Temporal, muy bien. ¿Cuál más? El estratégico, Permanente, estratégico. Permanente. ¿Cuál más? fiscal, Fiscal. Fiscal, muy bien. ¿Cuál otro? El fiscalizado. El fiscalizado. Ya sabemos cuál es uno y cuál es otro, ¿verdad? Fiscal y Sí. fiscalizado. Ok, ¿y cuál otro? De reexportación no hay, no. Sí. Ok. Sí, ¿no? Sí, y el de transformación, ¿no? ok, muy bien, compañera. De transformación. Perfecto. Muy bien. Sí los conozco. Ahora, la siguiente ley muy importante es la ley de los impuestos generales de importación y de exportación. ¿Alguien tuvo el tiempo de poder revisar qué es la LIGE? ¿O les vale un gorro, como siempre? A ver, díganme. No, es donde se realizan los cálculos de los impuestos, pues Oh, a la importación y a la exportación. Y esta se basa a través de las estadísticas que la proporciona, bueno, que la elabora la balanza comercial. perfecto, muy bien. Y una pregunta. ¿Cuántos artículos tiene la ley, la LIGE? ¿Cuántos artículos tiene la LIGE? Creo que son dos, ¿no? Dos, muy bien. El primero que define lo que es la tigia y Consideraciones el otro generales. las reglas, las reglas, las reglas de generales y compuestarias, no, complementarias, ¿no? Algo así. Reglas complementarias, muy bien. Y una pregunta, ¿sí consultaron la LIGE? O sea, ¿sí la vieron o cómo? ¿Alguien Pues la estuvimos conoce? trabajando con Sí, ella la en elige nada más el la... INDEX. Ok, pero o sea, sí la han visto, o sea, sí han abierto el documento y saben cómo está, las partidas y todo, sí lo han visto. Sí, Ok, bueno, entonces ya no tiene caso que me meta en eso. Iba yo a abrir un documento de esos, pero bueno,
Ya lo saben ustedes. Muy bien. Ahora tenemos otra, que es la ley del impuesto al valor agregado, también llamada IVA. ¿De qué es la IVA, compañeros? ¿Me pueden decir? ¿De qué año está publicada la IVA? ¿De qué trata la IVA? ¿De qué año es? ¿De qué trata? No sé, a ver, díganme. Compañeros, a ver, díganme de qué trata. Creo que eso es más que nada de las personas físicas y morales para pagar el impuesto, ¿no? Algo así. Ok, muy bien, el impuesto. Y una pregunta, ¿de cuánto es el impuesto actualmente en México, el IVA? ¿De cuánto es? El 16%. Ok, en la región El centro. 16%. En la región centro. ¿Y en la frontera? Del Ah, 13%. en la norte creo es del 10, ¿no? Ok, del 10, muy bien. ¿Y por qué bajarán el IVA en las fronteras y por qué aquí no? Por por la logística del transporte de esa mercancía, ¿no? Ok, muy bien, pero a ver, Es ¿cuál más fue? barato comprar en las fronteras que en la zona centro. Muy bien, ¿y por qué será eso? O sea, ¿cuál es el objetivo para nosotros bajar el IVA en la frontera? Mm, Pues mercancías más baratas Ok, para para su hacerte más competitivo, importación. ¿no? Mm, Ah, ya. Muy bien, sí, esa pero va Ok, de lo ok. mismo, mercancías muy baratas, competitivo, ¿sale? Para hacerte más competitivo, es decir, para que tus precios en frontera compitan con los del otro lado. Entonces, por ejemplo, lo vemos en algunos productos que, de hecho, lo vamos a ver más en la ley que sigue. En algunos servicios vamos a ver en cuáles. Pero bueno, para hacerte más competitivo, ¿de qué año es la ley del IVA o en qué año se inaugura el IVA, compañeros? En el 78, ¿sale? Muy bien. Ahora, tenemos otra que es la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Han escuchado hablar de esta cosa? El IEPS. Compañeros, ¿han escuchado hablar del IEPS? O del IEPS, como se le llama. Compañeros, no los escucho. ¿Sí han escuchado hablar del IEPS y eso? ¿O saben de qué trata? ¿O No, yo no. no? ¿Nadie? Nunca. Bueno, ok. Vamos a ver que el impuesto especial sobre producción y servicios es lo que todos ustedes y yo pagamos cuando adquirimos un producto especial. Ahora, ¿cuál es un producto especial, compañeros? No, ni idea. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son. En primerísimo lugar, las bebidas con contenido alcohólico. O sea, todo lo que tenga alcohol paga IEPS. Las bebidas con contenido alcohólico. ¿Qué más? Las cervezas. Pues el tabaco, ¿no? Ok, el tabaco. Y en el tabaco entran los cigarros y qué más. Los puros. Ok, muy bien, los puros. Muy bien, ¿qué más? Los combustibles automotrices. En este caso, llámese gasolina y diésel, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa está grabada con IEPS? Las bebidas energizantes. ¿Han probado alguna vez bebidas energizantes, compañeros, ustedes? Es como el boss y todo eso. Exactamente estas bebidas que tienen una sustancia que se llama taurina, ¿verdad? Muy bien, ok. Las bebidas saborizadas y azucaradas. En este caso, ¿cuál es la más famosa? El refresco. El refresco. ¿Qué más?
Los plaguicidas también pagan IEPS. O sea, cuando alguien de ustedes compra DDT o algún insecticida de esos, paga IEPS. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué otra cosa? Algo que también nos encanta a todos, las botanas, ¿no? Los chocolates. Los chocolates también pagan. Las botanas. Otra cosa que también es muy rico. Las nieves. Los cereales. Ujú. Pues realmente es todo lo que afecta a la salud, ¿no? Básicamente es el motivo que todo lo que afecta a la salud. Sí, estamos de acuerdo. Todo aquello que sea dañino al organismo, supuestamente pagan IEPS. Sí, en efecto. Ahora, si yo les preguntara más o menos cuánto pagan en promedio de IEPS aquí las cosas, les voy a dar los más extremos. El que menos paga de IEPS son las cervezas. Las cervezas pagan 26% de IEPS. Donde se van hasta espantar va a ser aquí en el tabaco. En el tabaco, alguien aquí del salón, iba a decir del salón, pero no, bueno, del aula virtual, ¿fuma? Compañeros, ¿alguien fuma? No, profe. No, y en serio, ¿no? No, en serio. Puro deportista aquí en el salón. Bueno, entonces tenemos que paga 160% de IEPS los cigarros. ¿Sale? Son los que más pagan. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Entonces, de lo que ustedes pagan su cajetilla de cigarros que valga, no sé, 50 pesos, no sé lo que valga, el 160% es de impuesto. ¿Se dan cuenta de la magnitud del impuesto, compañeros? ¿Cuánto se les está yendo en sus cigarrillos? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Compañeros, sí Eso están. sí lo sabía de que se le implementa, o sea, realmente también por eso suben de precio los cigarros. Son baratos, son muy, muy baratos, pero debido a que pues son dañinos para la salud, les imponen unos impuestos sumamente altos en los cuales pues ya se empieza a compensar. Realmente, por ejemplo, si valen 40, pues para quien los distribuye, pues valdría casi 100 pesos, ¿no? Ok, valdría 100 pesos, por eso se incrementa muy bien. Pero a ver, ¿cuál es el objetivo de un impuesto a estos productos? ¿Cuál creen Pues ustedes que que es? no No los venden. consumirlos, no los venden. Ok, pero a ver, vamos a pensar, ok, no los venden, no los consumen. Eso es el, el objetivo que nos tienen nosotros como consumidores. Pero si yo les preguntara ahora, como gobierno, ¿en qué se benefician con estos impuestos? Se benefician en dos sentidos, pero a ver, ¿cuáles son esos dos sentidos? Hay uno que es evidente, pero hay otro que está ahí medio oculto, pero también es importante. ¿Cuál es el beneficio que tiene un gobierno al poner estos impuestos? Pues que lo usan para la infraestructura que tiene que, para el país, algo así. Ok, lo usan para la infraestructura y el país, muy bien, o sea, para financiarse el gobierno. ¿Y cuál es el otro objetivo? Hay otro objetivo muy, muy claro. La gente que consume estos productos en exceso, ¿está sana? Pues no, pues eso hace que incremente el sistema de salud, ¿no? O sea, Correcto, Kevin, muy bien. Entonces es una política pública, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de ponerle un impuesto, por ejemplo, los dulces? ¿Cuál es el objetivo de la política pública de ponerle a los dulces un impuesto? ¿Cuál sería, a ver, díganme, cuál sería la política pública detrás de eso? Compañeros, ¿cuál sería? Díganme, o sea, a ver, o sea, piénsenlo lógicamente. ¿Qué pasa si yo a los dulces les pongo un impuesto bien alto? ¿Cuál sería el objetivo de esa política pública? Pues que se dejen de consumir tanto, ¿no? De que se dejen de consumir tanto, ok, y ¿para qué te sirve de que ya no esté consumiendo tanto la gente? ¿Cuál es el objetivo? ¿O cuáles son los dos Mm, objetivos? Más bien ahí hay dos objetivos. A ver, por ejemplo, vamos a pensar, yo no quiero que tú consumas dulces, ¿no? ¿Cuáles son mis dos objetivos? pues que, bueno, ya no se va a utilizar tanto el sistema de salud, bueno, si las personas dejan de consumir eso. Ok, entonces sería bajar el gasto en salud. Muy bien, es el primero. ¿Y cuál es el otro objetivo que también está pegadito a esto? y pues meterle más a eso, ¿no? O sea, realmente no,
O sea, Pagar para que no lo, ¿mande? ajá, No díganos para qué. pues para que no lo usen, o sea, ponen ese impuesto alto para que pues las personas estemos saludables y no tengamos que usar tantas medicinas. O sea, yo creo que lo usan más que nada para invertir más para que cuando realmente lo necesiten, ¿no? Perfecto, muy bien. Ambas son correctas. La que dijo Fátima y la que dijo que, ok, por un lado, bajas el gasto de salud. ¿Por qué? Porque menos gente se te va a enfermar, ¿no? Y por otro lado, pagas el gasto en salud. Entonces, en el caso concreto de los dulces, ¿cuál sería, por ejemplo, el gasto que podrías pagar con ese impuesto generado por el aumento en el precio de los dulces? ¿El pago de qué? De la insulina que se da en los hospitales públicos. ¿Sí estamos de acuerdo? Compañeros, ¿sí estamos de O sea, acuerdo? profe, en sí, ¿en qué fines tiene esos impuestos? O sea, la salud. La salud es el objetivo primordial del impuesto. En este caso, por un lado, reduces la gente que vas a gastar en gasto público, porque, por ejemplo, la gente que tiene problemas de, no sé, de insulina, de azúcar, de diabetes, por ejemplo, obesidad, por ejemplo, gente que tiene problemas pulmonares por el tabaco, el cáncer de pulmón, son gastos muy altos. Entonces, el gobierno busca bajar el gasto a través de qué? Una, de que la gente ya no lo consuma tanto, porque le subes el precio. Entonces, si antes te fumabas una cajetilla a la semana, a lo mejor ahora te fumas la cajetilla cada 15 días, porque se reduce un poco. Pero aquí viene otra cosa, ahora te voy a decir qué es esa otra cosa que viene. Por un lado es eso, bajar el gasto en salud del gobierno. ¿Y cuál es el otro? Que la gente que tenga tratamiento de cáncer de pulmón, por ejemplo, o de insulina, o de lo que sea, eh, de ahí financiarse de lo que las empresas pagan, indirectamente se lo grabas al consumidor. O sea, el consumidor va a pagar, en vez de que la empresa pagara por el daño que está haciendo, lo pagas tú. Bueno, tú, yo, nosotros. ¿Sí me entienden? Es como aumentar tu seguro, ¿no? Como tú como persona. O sea, más que nada como tú pagas el seguro y esos impuestos hacen que tu seguro como que te beneficien más en todo lo que te vaya a pasar, ¿no? Exactamente, o sea, que te beneficien más o evitar que más gente se esté enfermando de eso, ¿verdad? Sí, sí quedó claro esta idea que quería que ustedes agarraran. Sí, sí quedó claro. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cuál es otra ley muy importante? La ley federal del impuesto sobre sobre automóviles nuevos, que se llama ¿cómo? ISAN. Una pregunta, ¿esta ley de qué trata, compañeros? A ver, díganme. También conocido como el ISAN. ¿Qué es el ISAN? Díganme. Compañeros, ¿qué es el ISAN? Díganme. A ver. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. ¿Qué es el Sí, ISAN? no sabría decirle. No, no sabría. No, pero ni idea de cuánto es el ISAN o a qué se refiere el ISAN o cómo. Más bien, ¿qué es LISAN? Bueno, es la Ley Federal de Impuestos sobre Automóviles Nuevos, pero no sé cómo se maneja. Ok, y no saben ni cuánto se paga. No, Ok, entonces, solamente sé cómo debe de estar, bueno, ahora con el TMEC, cómo debe de estar la producción nada más. ok, una pregunta de la producción, muy bien. Ahora, si yo les preguntara, ¿cómo se calcula el ISAN o quién lo Sobre paga el valor del vehículo, ¿no? sobre el valor del vehículo? Ok, ¿qué tasa del valor del vehículo es? Pues no sería el mismo impuesto ¿Cómo que el mismo impuesto? del 16. No, no es del 16. Eso es el IVA. Pero entonces, Ah, sí. ¿cómo se No, pues, calcula el valor del ISAN o cómo se calcula lo que paga un carro de... Para empezar, a ver, díganme, ¿quién paga ISAN? A ver, para empezar, vamos a empezar a definir por ahí. ¿Quién paga ISAN? las empresas, ¿no? Automotrices Sí, pero de autos que nuevos, ¿verdad? nuevos. Ok, entonces,
de un carro de 100,000 pesos se pagan 2% de ISAN. O sea, 2,000 pesos son de ISAN por cada 100,000 pesos en carros que valgan por menos de 499,000 pesos. O sea, si un carro ¿Son más caros, profe? por eso, si un carro vale más de 500,000, ya paga otra tasa. Ya la tasa va al doble, va al 4%, hasta 999,000. Ya de ahí para arriba ya es el 8%. ¿Sale? ¿Sí estamos de acuerdo o no? O sea, que un carro de 1,000,000 ya es del 8% fijo. ¿Cuánto es el 8% de 1,000,000? A ver, cuéntale. ¿Cuánto es el 8% de 1,000,000? 80,000, ¿no? 80. ¿Mande? Sí, 80. 80,000 pesos paga de impuesto. Bueno. Entonces, bueno. ¿Por eso son caros de aquí? Sí, pues imagínate, son 80,000 de impuesto de ISAN. Échale 16% más de IVA. 16. No, pues estar pagando casi un 200 casi. Exactamente, 16 más 8, ¿cuánto es? 24. El 24% de 1,000,000 son 240,000 pesos de impuesto. No, Es mucho, ¿no? no, pues sí. Es muchísimo. Ok, muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué otra ley conocemos, compañeros? Ya para acabar. La ley del impuesto sobre la renta. ¿A qué se refiere esa ley? Díganme. La ley del impuesto sobre la renta, que es la ley del ISR. ¿A qué se refiere la ley del impuesto sobre la renta? A ver, díganme, ¿qué es el impuesto sobre la renta o a qué se refiere esa palabra? Es sobre lo que haces, ¿no? Sobre lo que haces, sobre lo que percibes, muy bien. Ah. ¿Y cuánto se paga de ISR? Ay, no me acuerdo. El impuesto sobre la renta lo paga. ¿Mande? ¿Como el 6? No, a ver. Bueno, es que, a ver, es que eso voy. ¿Cuánto se paga de ICR por las inversiones? Porque las inversiones generan un ICR, ¿verdad? O sea, si ustedes meten dinero a un banco, tienen que pagar ICR. Como del 2%. Yo lo busqué ahorita y dice que se paga, esperen, 30%, mientras que personas físicas pagan una tasa variable que va desde 1.92 al 35%. Ok, muy bien. Entonces, eso que dijo usted, Fátima, es importante. Nosotros, las personas que trabajamos como empleados, pagamos una tercera parte de impuestos. 35, 34%. O sea, para que se den una idea en la cabeza, por cada 1,000 pesos que ganemos, 330 pesos se van a impuestos. ¿Sí queda claro la magnitud de esto? Pues en todos lados te friegan. Ahora imagínate, vamos a pensar en el sueldo. Y es un impuesto bastante alto, ¿no? Sí, Es altísimo. Y ahora, en una inversión, cuando ustedes meten dinero al banco, y la tasa en el banco está del 7%, que es lo que está ahorita. No, está en 4%. Miren, chequen este ejercicio. Justamente ahorita lo podemos hacer. ¿De cuánto es la inflación? ¿De cuánto es la inflación en México? ¿De un 8? No, ¿cuánto es la inflación ahorita? La pueden buscar en Banco de México o en INEGI. La inflación está como cerca del 5%. ¿Sí? Ahora, descuéntenle el ICR que pagan las inversiones, que es como del 3.90 por la nueva reforma que hubo. Les terminan pagando el 1.10%. ¿Sí se dan cuenta? Compañeros, ¿me están escuchando? Sí, profe. Ok, bueno, entonces, para que se den cuenta de cómo está el asunto de grave. Chale. ¿Qué otra ley tenemos? Tenemos la Ley Federal de Derechos, que es lo que pagamos. Profe, Mande, ¿le puede bajar tantito nada más? ¿le puedo bajar o subir? ¿No? ¿Se va a subir, no? Subir. Ok, ajá. Ya, gracias. Ok, muy bien. Ahora, esta Ley Federal de los Derechos es lo que nosotros pagamos por inscripción en el registro del despacho de mercancías, concesión,
autorización para prestar servicios de carga, descarga, estiva, acarreo, por ejemplo, transbordo de mercancías. Todos estos conceptos yo imagino que ya los manejan, ¿no? Lo que es la descarga, la estiva, el acarreo, el transbordo. Ya los han visto, ¿no, compañeros? Ya en algún momento. Y bueno, esos conceptos sí ya hemos escuchado algunos. Perfecto, entonces ya no me detengo ahí. Muy bien. Entonces, bueno, seguimos. Y por último, me parece que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos faltarían 2. El otro es el Código Fiscal de la Federación. ¿Sí lo han escuchado alguna vez esto, el Código Fiscal de la Federación? Compañeros. Sí, lo había escuchado, pero visto no. Lo tuvieron que haber visto en la materia de contabilidad que llevan. Ahí se los tuvieron que haber enseñado. Y ahí les hablan sobre las cuestiones de impuestos, cálculo de impuestos, la miscelánea fiscal y todo ese rollo. Y por último, ya para que acabemos, tenemos imagino que esta ley también la deben de conocer, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Sí, han escuchado hablar de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, que habla sobre los puertos de México, sus instalaciones, su uso, aprovechamiento, explotación, etcétera. Y ahí nos maneja también lo que son los 5 terms. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. La clase del día después vamos a seguir viendo otros instrumentos legales de estos, ¿no? Leyes y esto. Ahorita lo vamos a dejar hasta aquí y nos estaríamos viendo la próxima sesión. Acuérdense, hay examencito próxima semana, el lunes. ¿No? Sí, profe. Tenemos, profe, mande. Disculpe, ¿puedo volver a compartir pantalla y subirle tantito? Claro. Me faltó una parte. Bueno, les decía, entonces tenemos, usted me dice dónde. Un poquito más arriba. Ahí está. Ok, les decía, entonces el día lunes tenemos, más bien ustedes tienen una cita, que es el examen, ¿vale? Entonces, bueno. La cita con el destino. Exactamente, una cita. Espero que no sea una cita dolorosa con el destino, ¿verdad? Pero... ¿Cómo va a ser, profe? ¿De opción múltiple o algo así? Sí, de opción múltiple van a venir conceptos. ¿De qué trata Perfecto. esta ley? ¿De qué trata esto? A ver, en este caso, ¿qué se puede hacer? O sea, lo que hemos platicado. El curso siento que ha sido bastante práctico también. No ha sido muy teórico, sino son cosas que en la vida real se aplican. Entonces, pues, eso lo hace menos aburrido, ¿verdad? Sí, profe, exacto. Muy bien, compañeros. Pues bueno, nos vemos entonces la próxima sesión. Cuídense mucho y hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Tenga buen día. profe. Buen día. Buen día para ustedes.